thanks to Vivian Ann Gittins and we're, of course, those of us from the Northern Hemisphere are especially happy to be down here in the balmy winds of Barbados. But it's even more important that we're here because there are important topics in the Caribbean as well that we will be addressing today. I want to thank very much the panelists that we'll be having and recognize Lord Anthony Lester, who is here with us, and his wife. We're a pleasure to have you here today. Thank you so much for coming. We're also very honored that we have with us the U.S. Ambassador to the Caribbean, who's here in Barbados. And this is Larry Palmer, who is back there. Thank you very much, Mr. Ambassador, for joining us. We also have another panelist, speaker who we're honored is not on our program today. And this is Larry, I beg your pardon, this is John Feely, who is the number 2 from the U.S. State Department, reporting directly to John Kerry for our hemispheric affairs. And he, in a few moments, will be making a few words about the situation of freedom of the press and our challenges here in the Southern Hemisphere. So with those words of welcome, I'd like to turn it over to Claudio Polio, who is the chairman of our Freedom of the Press Committee. Thank you. Thank you, Mr. President. This translation there, I want to speak Spanish, so the people who don't understand Spanish, please make it helpful. Lo primero que tenemos que hacer es designar a los comités que van a trabajar durante esta reunión de medio año. El comité de nominaciones va a ser presidido por Jaime Mantilla, del diario Hoy, de Quito, Ecuador, y van a participar todos los expresidentes: Danilo Arvilla, de Uruguay; Oliver Clark, de Gleaner, Kingston, Jamaica; Milton Coleman, de Washington Post, retired; Diana Daniels, de Washington Post, retired; Jorge Faceto, Diario Popular de Buenos Aires, Argentina; Jack Fuller, Tribune Publishing Company, retired; Andrés García, Novedades de Quintana Roo, México; Raúl Reiseburg, del Día de la Plata, Argentina; Alejo Miró Quesada, Cosas Internacional, Lima, Perú; Scott Shirts, Herald Times, Bloomington, Indiana; Edward Seaton Newspapers, Manhattan, Kansas. El comité de resoluciones va a estar copresidido por Christopher Barnes, de Gleaner, Kingston, Jamaica; Bill Roberts, de Durango Herald, de Durango, Colorado; y Juan Pablo Illanes, de Mercurio, de Santiago de Chile. Los miembros de este comité son Jaime Chamorro, de la Prensa de Managua, Nicaragua; Felipe Edwards, de La Segunda, de Santiago de Chile; Eduardo Quirós, de La Estrella de Panamá; Pedro Rivero Jordán, de Deber, de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia; Osvaldo Quintana, de Radio Caracas Televisión, Caracas, Venezuela. Y luego tenemos el comité de informes país por país, cuyo presidente es Fernán Molinos, de La Prensa, Panamá, y cuyos miembros son Cristina Azar, de The Wall Street Journal, de New York; Luisa Gois Banchero, del diario Ojo, de Lima, Perú; Armando Castilla, de Vanguardia, Saltillo, México; Diego Cornejo, que no pudo llegar, pero bueno, está en el comité, de Ecuador; Fritz Dubois, de Comercio, de Lima, Perú; Saturnino Herrero, de Clarín, Buenos Aires, Argentina; Gilberto Urdaneta, del Regional de Zulia, de Venezuela; y Gonzalo Segarra, de Semana Económica, de Lima, Perú. Y el comité de conclusiones lo preside David Hume, de Media America, Washington, D.C. Esa es la conformación de los comités que van a trabajar durante esta reunión. Voy a comenzar, antes de comenzar con los informes país por país y los paneles, la mecánica de las reuniones, como ha venido siendo en las últimas reuniones. Yo voy a ir llamando a los
integrantes, a los vicepresidentes regionales para que den el informe respectivo, y en el medio vamos a tener tres paneles, uno sobre lo que está ocurriendo en Inglaterra a partir de la aprobación de la Royal Charter, o la cédula real, que pone algunos obstáculos, o a nuestro juicio pone algunos obstáculos para el ejercicio de la libertad de prensa, otro sobre Venezuela, y el último, que va a ser de tarde, sobre la situación de la libertad de prensa en Estados Unidos. Voy a dar un informe preliminar sobre lo que ha pasado en estos últimos 6 meses. Estimados amigos y colegas, este semestre continuamos con nuestra misión de denuncia de las violaciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión y la defensa de esos derechos en las Américas. Lamentablemente, tengo que reportar retrocesos en materia de libertad de prensa en el hemisferio. La violencia contra periodistas continúa. 9 periodistas en estos últimos 6 meses fueron asesinados en nuestro país. 4 en Brasil, 2 en Honduras, 2 en México, 1 en Colombia. Y las agresiones y atentados se han incrementado, especialmente contra periodistas y medios que ejercen la profesión en las ciudades del interior de sus respectivos países. Esta situación ocurre con mayor frecuencia en este último semestre en Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú y Venezuela. Tan preocupante como esto es el velo de impunidad que arropa estas violaciones, pese a la instalación de algunos países, como el caso de México, de mecanismos de protección que no están cumpliendo su función por la ineficiencia del Estado y en algunas ocasiones también por la colusión de algunos políticos en el poder con las bandas de delincuentes. Esos mecanismos oficiales de protección, como los que a diferentes misiones de la CIP fueron prometidos por los gobiernos, todavía no se han creado en Guatemala y Honduras. A lo largo del último semestre se ha denunciado el uso y abuso del derecho penal para presionar a periodistas. En Colombia, solamente en Colombia, se han registrado en el último año 20 demandas judiciales, la mayoría interpuestas por funcionarios de los gobiernos locales y nacionales. Una tendencia de acoso judicial que también se observa en Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana. Obviamente, entre los efectos colaterales de estas acciones, destaco la autocensura y el desvío de recursos económicos y el tiempo que se invierte para enfrentar estos procesos, muchos de los cuales están argumentados por represalias hasta denuncias periodísticas por corrupción en la administración pública. Sobre este tema, y dado que estamos aquí en Barbados, quiero puntualizar el caso de 2 ejecutivos y un periodista del diario The Nation, nuestros anfitriones en esta hermosa isla, que están siendo procesados criminalmente por una presunta violación a la Ley de Protección a la Infancia y enfrentan la posibilidad de ser condenados a 5 años en prisión por la publicación de una fotografía divulgada ampliamente antes en las redes sociales sobre menores teniendo relaciones sexuales en una escuela, una fotografía y una información que puso al descubierto la falta de control de las autoridades en un centro de enseñanza. Nosotros confiamos, ya hemos reclamado, pero confiamos en que se retiren los cargos, tomando en cuenta las consecuencias negativas para la libertad de prensa que acarrearía esta acusación y la concreción de esta acusación con el encarcelamiento de los periodistas. En este periodo, 2 blogueros fueron y continúan encarcelados. Uno en Cuba, condenado a 5 años de prisión por publicar en su portal noticias críticas respecto al régimen de los hermanos Castro, y otro en Estados Unidos, preso por tiempo indefinido por desacato judicial al negarse a retirar posts críticos sobre el gobernador de Alabama. ¿Quién lo diría, no? Personas que ejercen su derecho humano a la libertad de expresión están en prisión por razones similares en la dictadura comunista de Cuba y en la democracia de Estados Unidos. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? La transparencia sigue siendo para algunos gobiernos y funcionarios un adorno de poca monta
y el acceso a la información pública persiste como gran dificultad para los periodistas. Así ocurre en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua y Panamá. Y en Bolivia, una iniciativa de ley de acceso incluye numerosas excepciones que van más allá de la seguridad nacional. Y en Uruguay, mi país, estas excepciones que limitan la información fueron ampliadas para negar la información al público y a los medios. Gobiernos nacionales y municipales en Argentina, Bolivia, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá siguen utilizando la distribución de la publicidad oficial como premio para los medios afines y como castigo económico contra medios independientes o críticos que también se ven afectados por las presiones a empresas privadas, las presiones de los gobiernos a empresas privadas, para que las empresas privadas tampoco publiquen sus anuncios, como ocurre especialmente en el caso de Argentina. Una amplia red de medios oficiales y privados dedicados principalmente a la propaganda política progubernamental sigue creciendo en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, donde las actividades oficiales de los gobiernos se divulgan principalmente a través de sus propios medios y los que han sido comprados en algunos casos por la familia presidencial. Tal es el caso muy notorio y escandaloso de Nicaragua. Una misión internacional de la CIP viajó durante este semestre a Guatemala a raíz del caso de José Rubén Zamora, director del diario El Periódico de ese país, ante acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo que afectaron a ese medio. También preocupó a la CIP el recrudecimiento de la violencia en contra de periodistas y medios de comunicación y la existencia de un monopolio de 4 canales de televisión abierta y decenas de radios, situación sobre la que expresamos nuestra especial inquietud, desencadenándose a raíz de eso una recurrente campaña de spots difamatorios contra la CIP y los miembros de la delegación en el momento que estábamos allí, en Guatemala. Estimados colegas y amigos, no quiero terminar esta exposición inaugural sin expresar la especial atención de la CIP sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya casi un centenar de periodistas han sido agredidos durante o después de las manifestaciones populares que comenzaron el pasado 12 de febrero. Esto se suma a las agresiones, restricciones y persecución judicial y acoso legal a la que estuvieron expuestos permanentemente los medios y los periodistas durante estos últimos 15 años, pero que cobraron mayor gravedad durante estos últimos meses. La nueva estrategia oficial para castigar y acallar a los periódicos independientes ha incluido el invento de supuestos requisitos que no son nada más que obstáculos ilegítimos para acceder a las divisas y a los permisos para importar papel y otros insumos de diario. Ya hemos sido informados y luego seremos seguramente mucho más informados cuando tengamos el informe y el panel sobre Venezuela por nuestros colegas venezolanos, de que más de 20 periódicos en Venezuela están en riesgo inminente de dejar de circular. Para enfrentar esta situación, la Asociación de Diarios de Colombia, Andiarios y otras organizaciones de prensa antes han enviado cargamentos de papel de prensa en préstamo solidario para apoyar a los diarios del país vecino, del país Venezuela. Nosotros desde la CIP aplaudimos este importante gesto de solidaridad y colaboración, un tema importante que va a poner a prueba al gobierno si sigue impidiendo que el papel llegue a los diarios. Pero vamos a aprovechar este foro para hacer un llamado formal y por supuesto voluntario para cada uno. Inundemos a Venezuela con papel de diario donado por todos los periódicos que creen la libertad de prensa desde Canadá hasta Tierra del Fuego, cada uno según sus posibilidades, pero hagamos el esfuerzo. Nuestros colegas venezolanos en desgracia lo necesitan y el régimen del señor Maduro necesita también saber que si su excusa para cerrar los diarios es que no hay divisas, pues no existe más. Si más y más bobinas de papel procedentes de los más diversos lugares del hemisferio llegan a Venezuela donadas por los colegas de los diarios venezolanos. No olvidemos que en Venezuela la prensa escrita es el último reducto
que queda para el ejercicio del periodismo crítico o independiente. Y por eso mismo el señor Maduro y sus asesores cubanos quieren cerrar esta última bocanada de aire fresco disfrazando las clausuras con supuestos obstáculos económicos. Naturalmente hay problemas en muchos países, pero en mi opinión ha llegado el momento para todos nosotros de hacer cosas concretas por nuestros colegas de Venezuela, donde hace 15 años se instauró un régimen chavista que como un cáncer se expandió por la región y ha hecho que muchos de nuestros pueblos estén cada vez peor informados y sometidos a sistemas de hegemonía informativa controlados por gobiernos despóticos, antidemocráticos, antirrepublicanos y violadores de los derechos humanos, aunque intenten vestirse con ropas ajenas o como campeones de la democracia y la libertad. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra en este momento? Sí, por favor. Bolillo, a ver si puedo sacar. Muy bien. Hace tiempo que un burócrata del gobierno del Imperio del Norte de los Estados Unidos ha tenido tantos periodistas a su espalda. Entonces por eso voy a darme la flexibilidad de mover un poco para que no tenga exactamente las flechas que salen de atrás. Mi nombre es John Feely, soy el subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe en Washington. Quisiera hacer uso de la palabra simplemente para expresar mi agradecimiento a la Junta Directiva de YAPA por la labor que ustedes hacen y tomar 2 minutos para brevemente exponer básicamente la postura del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a este tema primordial, la libertad de expresión. Señor Paulillo, usted acaba de dar un muy buen resumen de lo que es el estado de libertad de prensa en este hemisferio. Y quiero expresar a todos ustedes que para nosotros es una preocupación diaria. Nosotros vemos que estamos viviendo en momentos cuando la información y el acceso a la información por nuevas plataformas, por medios sociales, ha sido transformado por la tecnología. Entonces es posible conseguir información de muchas plataformas, técnicamente, pero vemos que todavía en muchas partes de este hemisferio, o por monopolios del Estado, o por monopolios a veces de las mismas compañías grandes de los medios, el verdadero flujo libre, no restringido, de esa información en muchos países no existe, o existe a medida, como dije, restringida. Los Estados Unidos tienen una postura muy clara, muy firme. Nosotros apoyamos una diversidad, una pluralidad de información a través de todas las plataformas. Esperamos y pensamos que los medios tradicionales, que en su momento fueron realmente un monólogo, no eran interactivos. La televisión, los periódicos, eso es expresión libre, pero va en una sola dirección. Los nuevos medios se han convertido en un verdadero diálogo, y ustedes lo saben mejor que nosotros. Pensamos que ese diálogo es primordial, es esencial para fortalecer la democracia. Pensamos que nosotros como gobierno debemos hacer todo lo que podamos para fortalecer a los participantes en ese diálogo. Tenemos la obligación de trabajar con nuestros homólogos y contrapartes gubernamentales, pero igual tenemos una obligación, una responsabilidad de trabajar con los periodistas, con las casas editoriales y con los ciudadanos. Porque ustedes me imagino que aquí han debatido y han entrado en diálogo sobre lo que es el papel
del periodista ciudadano. ¿Quiénes son estos periodistas guerrilleros que no tienen necesariamente que conformarse a la ética o a la práctica responsable de periodismo, que es su oficio? Nosotros pensamos que solamente a través de programación de nosotros y también de nuestra palabra, en foros tan importantes como este, podemos ayudar, coayudar a fortalecer esa práctica de periodismo, que es una palabra que quizás en unos 10, 15 años no vamos a usar, pero esa práctica de diálogo entre los gobernados, los gobernantes, a través de todos los sectores de la sociedad. Es por eso que nosotros tenemos varios programas. No voy a entrar en detalle en lo que hacemos en cada una de nuestras embajadas, pero en mi posición en Washington, en mi cargo, yo manejo las 50 plataformas que nosotros tenemos en todo el hemisferio, embajadas, consulados, etc. Y quiero subrayar que es una prioridad para nosotros programar las visitas de periodistas, de capacitadores. Tenemos aquí algunos de ellos que han trabajado con periodistas locales para que sepan mejor practicar su oficio tan necesario de informar bajo condiciones como por ejemplo usted acaba de mencionar en un país, o por ejemplo en México, donde la amenaza no es del gobierno necesariamente, pero de grupos delincuenciales de crimen organizado, donde la autocensura se vuelve un tema muy importante, muy preocupante. Entonces hay tácticas, y ustedes los conocen mejor que yo, pero ha sido mi privilegio, mi honor de trabajar con varios de ustedes, con varios grupos, a reconocer la buena labor, la verdadera valiente labor de algunos de estos practicantes de periodismo moderno, de información, de ser proveedores de información a los pueblos para que los pueblos puedan tomar las decisiones adecuadas en su propio sistema de gobernanza. Una de ellas es Joanny Sánchez. Me imagino que todos ustedes reconocen ese nombre. Joanny Sánchez es, a mi juicio, una verdadero héroe. No es la única, pero es una que se ha hecho famosa precisamente por la represión de su gobierno. Un gobierno que no quisiera que su voz, que es la voz no de una periodista. Estaba con ella en Washington hace 3 días y me contó, yo soy periodista, pero no de carrera, en una carrera. La carrera de ella es la libertad de expresión del pueblo cubano. Y ella, a través de poesía, a través de reflexiones, a través de periodismo de investigación, ella está presentando ante los ojos del mundo un Cuba que francamente no hemos visto antes, no hemos podido entender. Eso es muy importante, eso es el periodismo, esa es la libertad de expresión que el gobierno de los Estados Unidos quisiera apoyar, y lo vamos a hacer con todas nuestras capacidades. Por fin, simplemente quisiera expresarles que a través de mi carrera de casi 24 años en Latinoamérica ha sido mi tratar, mi interacción con la prensa una cosa profesional. I'm going to switch to English so I can confuse my interpreters over there. In the words of the Godfather, who said famously, "It ain't personal, it's business." My relationship as a government official has changed recently because it's no longer business, it's personal. My son is a journalist. I could not be prouder of his decision to enter into journalism. He's working at an experimental outlet that's dealing precisely with these new media, something called Fusion, and he has had a number of mentors who were originally my friends, my contacts, my professional world, and they've become his mentors. José de Córdoba, the Wall Street Journal, David Adams from Reuters, otros. Y francamente, a través de mi relación con mi hijo, en los últimos 2 o 3 años, yo he vuelto a entender aún más, pero esta vez a un nivel personal, porque es mi carne y hueso, es mi hijo. He vuelto a entender lo que es la integridad. Mi hijo es un joven,
24 o 25 años, no escribe bien, su gramática es fatal, pero está aprendiendo, tiene buenos mentores. Pero lo que él me dijo una vez me impresionó muchísimo y lo quiero compartir con ustedes. Quiero compartirlo con ustedes en el sentido de agradecerles a ustedes. Me dijo, oye papi, yo lo que quiero hacer es contar historias, es narrar lo que pasa, pero lo quiero hacer con un estricto apego a la verdad. Y yo he encontrado que hay muchas verdades ahí, papi. Dependiendo de con quién hable, me dan otra versión y entiendo que mi trabajo es destilar todo eso para aproximar lo que es la verdad para la mayoría de los lectores, consumidores. Entonces, señores, otra vez vuelvo a repetir mi agradecimiento por permitir este espacio como paracaidista, simplemente para expresar de parte otra vez del gobierno de los Estados Unidos y del Departamento de Estado que nosotros apoyamos 100% lo que es la misión de IAPA, lo que es la libertad de expresión en todo el hemisferio. Vamos a continuar subrayando eso en nuestro diálogo gobierno a gobierno, pero también en nuestro alcance directo a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor John Philly. Él es, como él dijo, el subsecretario, asistente para el secretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Hemisféricos. Lamentablemente, él no se puede quedar para la tarde, donde va a haber un panel sobre Estados Unidos, pero quisiera recordarles que el panel está convocado bajo esta frase. El gobierno de Estados Unidos mantiene una férrea política de control y restricción al flujo de información a los medios de noticias que resultan en excesivo secretismo, escasa transparencia y limitado acceso a las actividades oficiales, afectando el papel fiscalizador de los medios sobre la gestión pública y convirtiéndose en una grave obstrucción al ejercicio del periodismo libre y la libertad de prensa. No quiero armar un debate ahora puede tarde, pero quizá su hijo le pueda informar, ahora que es periodista, sobre esta situación. Voy a convocar a Argentina, al vicepresidente de Argentina, para que nos lea su informe. Buenos días a todos. Antes de dar contexto al informe, Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Dice qué? Nuevamente, buenos días a todos. Antes de presentarles el informe de Argentina, quiero contarles una brevísima experiencia que me pasó hoy a la mañana. Encontré en mi portafolio la carta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Quiero rendir homenaje a esta institución que en 1950 dejó plasmado estos principios en los dos primeros artículos, que voy a leer textualmente, por cierto. Número 1. Un periodismo honesto, libre e independiente es la mejor contribución para la paz en un mundo de naciones libres, pobladas de hombres libres. Y en el segundo artículo dice: sin libertad de prensa no hay democracia. La libertad de pensamiento y su expresión oral o escrita son derechos inseparables y esenciales. Juntos constituyen garantía y defensa de las otras libertades en que se funda la democracia. Esto fue escrito en 1950. Fíjense ustedes la vigencia y la trascendencia que tienen hoy. Paso a leerles el informe respecto a la Argentina.
En el último semestre persistió el hostigamiento del gobierno argentino contra periodistas y medios independientes. La publicidad oficial continúa siendo una herramienta para premiar o castigar de acuerdo a la línea editorial. El gobierno desconoce los fallos judiciales que condenan ese uso, como así también las exigencias de ecuanimidad de la Corte Suprema en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En las últimas semanas, con un retraso habitual, el gobierno hizo públicos sus gastos en publicidad correspondientes al primer semestre de 2013. En ese periodo, de acuerdo a la información oficial, la pauta distribuida equivale a 120 millones de dólares. Como viene ocurriendo en los últimos años, empresas periodísticas cercanas al oficialismo fueron premiados con altos porcentajes del paquete publicitario estatal que no guardan ninguna relación con los niveles de audiencia de sus medios. Paralelamente, en medios que resguardan su independencia editorial, recibieron porcentajes ínfimos de pauta. Diarios de una misma zona geográfica, con una circulación 10 veces más alta que un competidor, recibieron 20 veces menos que este último. Para estimar el costo total que implica nutrir el aparato propagandístico oficial, hay que sumar al monto consignado anteriormente los gastos publicitarios de órganos estatales descentralizados, el mantenimiento de medios públicos, la generación de contenidos con fines proselitistas y el costo de programas como Fútbol para Todos. De acuerdo al presupuesto oficial, la suma total de estos rubros arroja una cifra superior a los 600 millones de dólares para el 2014. La discriminación publicitaria descripta desconoce lo establecido en diversas sentencias de la Corte Suprema de la Nación. En febrero pasado, a través de un nuevo fallo, el máximo tribunal argentino ratificó la condena del uso de los recursos públicos para intentar disciplinar a un medio. Con una paradójica interpretación de los principios republicanos, dado el incumplimiento gubernamental de los pronunciamientos judiciales, el jefe de gabinete afirmó que ese fallo implicaba una violación de la división de los poderes. Los medios no alineados con el oficialismo sufrieron la exclusión de las partidas publicitarias estatales junto a un boicot de anunciantes privados promovidos desde el gobierno. En el año 2013 fue el que la prensa independiente sufrió el golpe económico más duro desde el regreso a la democracia en 1983, a raíz de la retracción publicitaria de sus principales anunciantes, amenazando, en el caso, a algunas empresas periodísticas su real punto de equilibrio. 2013 también fue un año difícil para los embates respecto a periodistas y otras restricciones a la libertad de expresión. La Fundación Libertad más Democracia registró 455 casos de ataques durante el año pasado. La detención durante 9 días del editor de Última Hora, diario de la provincia de Santiago del Estero, acusado del delito de sedición, las amenazas de muerte y los golpes recibidos por el fotógrafo Brian Palacio por parte de efectivos de Gendarmería, el ataque de allegados al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos contra integrantes de un equipo periodístico de Canal TN en Río de Janeiro, son algunos de los abusos sufridos por periodistas en el último semestre. Deben resaltarse las amenazas sufridas por periodistas del diario El Sol de Mendoza y el ataque con una bomba molotov al domicilio del director periodístico de Síntesis de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Ambos hechos están vinculados a la alarmante expansión del narcotráfico en la Argentina. El clima para el ejercicio del periodismo sigue siendo adverso en nuestro país. A raíz de las exposiciones ofrecidas por los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre pasado, este organismo manifestó su preocupación por la situación de la libertad de expresión en la Argentina. Entre otros avasallamientos, los periodistas denunciaron la persecución que sufrían sus colegas por ejercer su oficio de manera crítica. Horas después de efectuar las denuncias, inspectores del órgano encargado de la recaudación impositiva
se presentaron sugestivamente en el domicilio de Magdalena Ruiz Guiñazú en lo que constituye una práctica intimidatoria habitual de los organismos de control del Estado contra quienes expresan puntos de vista diferentes a la mirada oficial de la realidad. El 29 de octubre del 2013, un fallo de la Corte Suprema de la Nación determinó la constitucionalidad de la denominada Ley de Medios. 6 de los 7 integrantes del máximo tribunal avalaron el artículo 41, que exige autorización estatal para la transferencia de licencias y establece limitaciones a su enajenación, y el artículo 45, que fija límites de licencias para un mismo propietario. Con respecto a los otros 2 artículos cuestionados, 3 de los 7 jueces votaron en disidencia, es decir, por la inconstitucionalidad. Se trata de los artículos 161 y 48, que regulan los procesos de integración entre medios y la forma y plazos de desinversión para adecuarse a los topes de la ley. La sentencia de la Corte incluye una serie de advertencias y dice: todo lo que se ha dicho acerca de la ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial. La función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas. Lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales. Así lo ha afirmado el Supremo Tribunal de la Argentina. Sostiene además que los fines de la ley quedan desvirtuados si el órgano de aplicación no es independiente, no se ajusta a los principios de la Constitución o de los tratados internacionales con rango constitucional, tiene un trato discriminatorio o no garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso de la información plural. Las exigencias de la Corte para evitar se desvirtúen los objetivos de la Ley de Servicios de Comunicación fueron sistemáticamente incumplidos antes y después del fallo. El gobierno ha montado un gigantesco aparato mediático paraestatal a través de medios públicos o empresas periodísticas privadas alimentadas por la pauta oficial o beneficiadas con otras concesiones dedicadas a deslegitimizar el periodismo crítico. La AFSCA, el órgano de aplicación de la ley, ha utilizado la norma de manera selectiva contra un grupo mediático en particular. La última muestra de la falta de independencia que demanda la Corte al órgano quedó evidentemente evidenciada por declaraciones del ministro de Economía de la Nación, que participó a mediados de marzo de una asamblea del Grupo Clarín y afirmó que había coordinado su posición con el titular de la AFA. La información plural que pide la Corte sigue estando amenazada en la Argentina. El gobierno no ha dejado de hostilizar con particular intensidad desde hace 6 años a las voces críticas. Los recursos públicos se emplean para disciplinar y seducir medios, multiplicando las usinas que avalan el discurso oficial. Una ley de acceso a la información pública sigue siendo una aspiración plasmada en proyectos ignorados por el oficialismo. Para finalizar, la nube tóxica que denunciamos hace ya muchos años, sobre la cual venimos advirtiendo ante esta Asamblea, sigue tan vigente en la Argentina como el primer día. Si me permiten, voy a solicitar un video complementario de esta exposición. Muchísimas gracias.
Bueno, lo dejamos para después. Está a consideración el informe de Argentina. Sí. Está prendido. Hola. Tras el exhaustivo informe que brindó el representante de Argentina, quisiera hacer una muy breve reflexión respecto del contenido y la aplicación de la Ley de Medios, sobre la cual venimos advirtiendo en los últimos años en estas reuniones y que ha motivado múltiples pronunciamientos de la CIP que agradecemos y valoramos. Me permito esta reflexión porque es un tema que involucra particularmente al Grupo Clarín, no solo porque fue quien impugnó esta ley judicialmente, sino porque la misma fue diseñada casi quirúrgicamente contra nuestro grupo. En efecto, la norma no fue pensada como una herramienta de modernización, pluralidad y libertad, sino como un vehículo para desarticular las escasas voces independientes que quedan y avanzar en el proceso de colonización del espacio audiovisual argentino. En los casi 5 años que lleva de sancionada, todos los cambios que se han producido fueron para incrementar el universo de medios oficiales y paraoficiales, muchos de ellos al pasar de manos de empresarios vinculados al Estado, al pasar a manos de empresarios vinculados al Estado. Estos objetivos se verifican no solo en la letra de la ley, sino en la aplicación discrecional y selectiva de la norma, que revela la intención del Poder Ejecutivo de utilizarla como herramienta de represalia y persecución, lo que además incumple premisas del mismo fallo de la Corte. Cabe destacar que los aspectos más polémicos de la Ley de Medios, como aquel que desconoce licencias años antes de su vencimiento, fueron avalados por una ajustada mayoría de 4 votos contra 3. En su fundamentado voto, el decano de los jueces del tribunal, Carlos Fait, histórico defensor de la libertad de prensa como derecho angular de la democracia, sostuvo que es clara la importancia que cabe asignar a la estructura económica de la información, ya que la capacidad financiera se corresponde con el grado de independencia y eficacia de la prensa. Cuando la empresa periodística dispone de recursos y financieros y técnicos, puede cumplir sin condicionamientos externos los servicios de información y de crónica. Y en otro párrafo afirmó que aun cuando la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad, las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, es decir, cuando los medios que arbitran no se adecúan a los fines cuya realización procuran. Como señalamos al momento de conocerse el fallo, el Grupo Clarín respeta y acata el mismo. De hecho, presentó su plan de adecuación a los pocos días, pero no obstante disiente con el contenido del voto mayoritario y cree que contraría principios básicos de la Constitución argentina y del Pacto de San José de Costa Rica. En particular, el no respeto a los derechos adquiridos, el avance estatal sobre la intangibilidad de las licencias como vehículos de la libertad de expresión y la regulación arbitraria de medios que no usan espectro radioeléctrico y por lo tanto son infinitos y de libre creación. Un estudio realizado por la Universidad de Belgrano en noviembre de 2013, tras el fallo, mostró que la mayoría de la gente cree que la ley reducirá la libertad de expresión y la relaciona con objetivos políticos del gobierno. El 48% opina que con la ley habrá menos diversidad de voces y solo el 16% dice creer que puede haber más diversidad. En el mismo sentido, varios de los constitucionalistas más reconocidos formularon diversas observaciones al fallo, especialmente relacionadas con la forma en que la ley afecta a los derechos adquiridos y la libertad de expresión e información. Preocupaciones de similar tenor se escucharon desde otros sectores como la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, quienes resaltaron la necesidad de promover la seguridad jurídica como principio fundamental de nuestra organización constitucional. Daniel Sapsay, por ejemplo, se mostró convencido que cercenar la libertad de un medio es cercenar la libertad de expresión y se preguntó cuál es el sentido de limitar la cantidad de licencias si a lo que se apunta es a la mayor pluralidad de voces. Por su parte, Roberto Gargarella cuestionó el fallo en tanto hace centro en el aspecto patrimonial, descuidando sus efectos sobre la libertad de prensa. Se trata de un caso de libertad de expresión desde el arranque y no dependiendo de lo que digan las partes. Andrés Gil Domínguez destacó que el fallo desconoce los estándares de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los límites del Estado, tanto en la regulación de medios como en la propiedad de licencias.
Félix Lon puso también el acento en la vulneración del derecho de propiedad y agregó que en el mundo entero la televisión por cable no le ponen límites porque el espacio es infinito. También opinó que en este momento la mayor concentración de medios está en control de personas afines al gobierno. En términos comparados, Gregorio Badeni sostuvo que la validez de la ley de medios parece transitar la misma senda que siguieron jueces de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Finalmente, debe recordarse el contexto político que precedió al fallo, en el que todos los tribunales que debieron expedirse fueron objeto de una campaña de hostigamiento y presión por parte del sector político gobernante. Esta campaña, que llegó a incluir pocos meses antes del fallo de la Corte, la sanción de una polémica reforma judicial a raíz del malestar oficial por los fallos adversos en esta causa por la ley de medios. Muchas gracias. Me avisan que ya está el video. El gobierno está reemplazando la condena penal por la condena pública. Sí, eso se ríe porque sabe de qué se trata, no sabe más a mes. ¿No? ¿No? Mariana, no, atrás se entera. Soltá el micrófono, me gritaba. Soltá el micrófono. Es muy complicado que hoy el gobierno o la política en general acepten que uno tiene un punto de vista, algo tan simple como un punto de vista propio. Yo creo que el señor Magneto no está actuando con profesionalismo y no es merecedor de una licencia en medio de comunicación con esta característica. La patata atacó a un equipo de Canal 13, simplemente por querer abordar a un funcionario la noche Garay, quien había recomendado que la gente vacaciones dentro del país. Quisieron pegar para lastimar, no es que fue solamente un momento de ira, fue una salvajada. Agredieron a nuestra compañera Sandra Borghi frente a la Fundación Favaloro. Apenas terminaron la lectura del parte médico de la presidenta, me vi acorralada por gente que quería llegar físicamente a mí. Un compañero me dice, ¿no te das cuenta que tiene una tijera en la mano? los periodistas Magdalena Ruiz Iñazú y Joaquín Morales Solá se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar hechos que afectan el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina. Siempre estamos esperando la represalia por las cosas que esperamos, que pensamos, que escribimos y que decimos. La exministra Garré criticó en su muro de Facebook a los periodistas argentinos, escribió: insólito, periodistas vinieron a Washington a formular la denuncia inverosímil de que en la Argentina son presionados, amenazados y objeto de persecuciones. Magdalena estaba hablando del hostigamiento a la prensa, y si hubo un mejor ejemplo de hostigamiento a la prensa que terminara de confirmar todo lo que Magdalena dijo, es lo que pasó después. En este caso la firma Magdalena Ruiz Iñazú. No hacían 24 horas que había bajado del avión y cuando volví a mi casa a las 7 de la tarde me dijeron que había 2 personas que me habían buscado de la FIP. Yo no creo en la venganza, pero esta gente evidentemente sí. La pregunta que todos, absolutamente todos me hicieron es si se trató de un robo común o de algo más. Ojalá sea solo eso. Lamentablemente, durante estos años debo decir que hubo un incremento sostenido de los ataques a periodistas en todo el país. Nueva intimidación contra un periodista en Argentina. Se conocen amenazas contra el comunicador Julio Blanc, en que en su casa fueron pintados mensajes que decían: Clarín, das asco, y Blanc, golpista. Un robo en el diario El Sol de Mendoza. Aquí trabajan los 3 periodistas que desde el jueves deben vivir con custodia policial porque la jefa de una banda narco amenazó con matarlos por investigar y difundir sus actividades. Estamos en una situación donde... Bajo amenaza, digamos, y con custodia. Exactamente, y que ocurra eso justo en este contexto y hace que sea todo un poco más complicado. Silvestre podía decir lo que quiera, pero le costó el puesto. La Argentina tiene un problema de planificación serio. Digo, crecimiento con planificación es desarrollo, que es lo que le falta a la Argentina. Confirmado, obviamente el despido del periodista Antonio Laje fue despedido del canal hace 5 años como consecuencia de un comentario. En el caso de Laje, alguien levantó un teléfono y le dijo a Cristóbal López, sáquenlo. ¿Por qué trabajan con pecheras partidarias? Disculpame, ¿quién me está preguntando? ¿Me dijiste cómo es tu nombre? Juan Micheli. Nunca me pasó a trabajar en un canal en donde dudan de mi capacidad profesional y de mi honestidad.
que ha habido es concentración, reparto a dedo de licencias y de medios a los amigos. Martín Sabatella notificará al Grupo Clarín que empieza la adecuación de oficio de la ley de medios. Nosotros tuvimos la visita de Sabatella el jueves, iniciando un plan de adecuación de oficio que es ilegal y que vulnera el fallo de la Corte. El propio Sabatella junto con Kicillof se reunieron en el Tribunal de Casaciones ya para ponerle precio a los medios del Grupo Clarín. Lo que hemos hecho el día de hoy es notificar la continuidad de la adecuación de oficio al Grupo Clarín. Sea democrático, no es Clarín. Dígale a los demás que también se adecúen. En el caso concreto de Telefónica, por ejemplo, Sabatella omitió referirse a la situación que tiene esta empresa, que al ser proveedora de un servicio público, como es el de las telecomunicaciones, no puede tener medios de comunicación audiovisual. Nunca se discriminó tan escandalosamente con la publicidad como a partir de la sanción de la ley de medios. El jefe de gabinete cargó contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que ordenó al gobierno incluir a El 13 en el reparto de la publicidad oficial. La Corte Suprema de Justicia pretende arrogarse estableciendo criterios de distribución de pautas de la publicidad oficial. Esto verdaderamente para nosotros implica violación flagrante de la división de poderes. La justicia ya dictó sentencia en casos similares anteriores, como los iniciados por Editorial Perfil y por el diario Río Negro. La sentencia recalca textualmente que el incumplimiento de una sentencia judicial constituye un desconocimiento de la división de poderes que resulta inadmisible en un Estado de Derecho y causa un grave deterioro del Estado constitucional democrático. El intento fue ahogar a los medios que ya no tenían publicidad oficial conjuntamente con la ley de medios y Dedicamos un capítulo a recoger la información sobre los recursos públicos que se destinan a la política comunicacional del gobierno. El programa de Fútbol para Todos fue de 1.500 millones, solo por los derechos televisivos, y no estamos contando allí las partidas que fueron destinadas a la producción de la televisación. Usted dijo, cuando empezó con Fútbol para Todos, que el fútbol para todos no era para hacer dinero, sino para hacer política. Ganó la Cámpora y Tinelli quedó fuera de Fútbol para Todos. La decisión fue de Cristina, llamó a Julio Grondona y le dijo, se creyó que tiene más poder que yo. Agredieron a nuestro equipo con golpes, fue una salvajada. El ambiente para ejercer política independiente es complicado. 3 periodistas del diario El Sol tienen una amenaza de un atentado contra su vida. La presidenta todos los días desde su atril castiga a los periodistas. Se promovió el boicote publicitario a medios grandes y medios chicos. Hay espacio únicamente para la sumisión. Fue sometida a un juicio ético y popular frente a la Casa de Gobierno. En Formosa, la radio recibió una bomba molotov y un periodista estuvo preso 10 días por el delito de sedición. En principio pedir un poquito de disculpas por el tema de la cadena nacional, pero bueno, hasta que encontremos algún juez o alguna corte que también torne obligatorio que se paguen, que se sepan los actos de gobierno, en qué se invierten los recursos del pueblo, porque si no utilizamos este medio, salvo honrosísimas excepciones, no sale publicado en ninguna parte y parece que nos estuviéramos rascando. Y a consideración del informe argentino. Si no hay más para hablar sobre el informe de Argentina, le voy a pedir al representante del Caribe, Christopher Barnes, que nos dé el informe sobre el Caribe. Thank you, Chairman. Good morning to everyone. Today I'm going to focus on our host nation, Barbados, and report goes as follows. This report is prepared without reference to the umbrella body for the journalists, the Barbados Association of Journalists, which has been inactive over the period. The year was characterized by a continuation of 2 of the main challenges that have faced media organizations in Barbados for the past 2 decades: covert and at times overt attempts
at intimidation and manipulation of journalists by operatives of the government or governing party, and failure of journalists to come together and maintain a representative organization with the muscle to champion their cause. Additionally, there is growing evidence that some of the more powerful members of the business community are becoming less averse to attempting to use their advertising power to influence editorial decisions. And this appears to be the most blatant where these persons are aligned to or associated with the governing party. The most disconcerting threat to press freedom in the country during the review period, however, was the arrest and criminal charging of the publisher, editor-in-chief, and news editor of the Nation newspapers over the publication of a photograph and story of school children allegedly having sex in a classroom, which publication arose from the prior extensive circulation of a video of the same alleged sex act on social media. The publication took place on October 26, 2013, and the charge of publishing an offensive photograph under the Protection of Children Act occurred on November 14th. Almost immediately afterward, police also served notice of their intention to officially question the publisher, acting editor at the time, and the reporter over an earlier story that reported on the walkout from Parliament by the opposition and a press conference moments later by the opposition leader in which she objected to some apparent rulings of the Speaker of the House of Assembly. The three were scheduled to be interviewed by police investigators on March 28, 2014 over the July 2013 story, and again, police have warned that criminal charges could arise from this probe. Members of the public and the journalism profession continue to express alarm at the clear lack of balance in news reporting by the government-controlled lone local television station, whose diet of news nightly consists of reports on the speeches and activities of members of the cabinet or ruling party. Outside of these instances, however, there continues generally to be cordial and respectful contact between individual journalists and the political, business, and social leaders, with no known instances or state-sponsored or any other organized acts, of state-sponsored or any organized acts or attempts at physical violence against journalists. In fact, one area of improved relationships between officialdom and the press related to law enforcement. It appears that the Royal Barbados Police Force has achieved some success in its mission to work toward better press-police relations. However, as stated at the beginning, there was no discernible change in the level of support among journalists for the creation of a functioning media workers organization. Discussions have begun within the last 2 months to achieve positive change in this area. I conclude the report from Barbados. Chair. Thank you very much, Chris. Está a consideración el informe sobre el Caribe. Sorry, Chair. I just gave the Barbados, which is the most important. Está a consideración el informe sobre Barbados y aquí tenemos, no sé si tú quieres, do you want to say something about that? Okay. ¿No está, nadie quiere hablar sobre el asunto? Ok, gracias, Chris. En este momento, el señor Anthony Lester, Lord Anthony Lester, está allí. Voy a convocar a Chris. Chris, por favor, vamos a hacer en este momento me voy a mover de acá para ir hacia ahí atrás, para moderar el panel sobre la cédula real, la censura en el Reino Unido. Es un análisis de la cédula real que se estima impone un régimen de censura disfrazado de sistema de autorregulación. Hay organizaciones de prensa en el mundo que han solicitado que se elimine este llamado mecanismo de autorregulación
acción voluntaria, puesto que sirve para censurar a los medios de comunicación del Reino Unido y legitima a los gobiernos autocráticos que tratan de aplicar prácticas similares de censura. Ya el presidente Correa de Ecuador ha dicho, los ingleses están siguiendo nuestro ejemplo, así que ya ven cómo puede tener efecto todo esto. Me voy para allá atrás.